¿Cuántos creen que si lo tenemos a Él, tenemos todo? Claro que sí. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñeme en la Biblia a la carta a los Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 6. Esta semana me tocó atravesar un momento difícil. No entendía por qué. Como que todo estaba pata para arriba. ¿Te pasó alguna vez? Encontrar como que está todo dado vuelta y no sabes para dónde salir. Y vos mirás y revisás y decís, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucedió? Esos días donde uno, la verdad que no está muy bien, como una carga sobre los hombros más pesada de la que puede llevar, pareciera. Un día malo. ¿Te tocó pasar un día malo alguna vez? Mientras transitaba ese espacio, ese tiempo, obviamente el Señor siempre es bueno con nosotros y el Señor siempre nos ministra, nos habla, nos enseña. Me hacía pensar en la Biblia, por supuesto. Me llevó al libro de Job. ¿Cuántos conocen a Job? Job, dice la Biblia, el único personaje en la Biblia, una de las pocas personas que Dios elogia. Lo llama hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si para Dios, Job era un hombre así, imagínate todo lo que le pasó, que me queda para mí, digo yo. Es decir, intenté ponerme unos minutos en los zapatos de Job y creo que ninguno de nosotros podemos decir o estar a la altura de Job en los días malos. Los días esos que parece que están todas las puertas cerradas, que si el cielo está en contra tuya, que todo el mundo está en contra, enojado con vos, que las puertas no se abren. Un día oscuro, un día malo. Job tuvo esos días malos. Job tuvo días donde ni siquiera la esposa lo podía acompañar. Ni los hijos, ni los amigos se burlaron de él, los dejaron, lo abandonaron. Sin embargo, Job mantuvo en esos días una posición, mantuvo una mirada. Creo que por ahí es que Dios puede decir claramente de esta manera de él, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro, esto está en el Viejo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar varias historias de los apóstoles que también les tocó atravesar días malos. Fíjense que cuando viene Jesús con un mensaje revolucionario donde los discípulos se acercan a Jesús, hacen un énfasis, sí, vamos a estar con vos, te vamos a seguir. Cuando Jesús se va y lo deja solo a la batalla, de pronto los discípulos hacen la tarea y tomaron la posta y siguieron avanzando y eran cristianos, eran hijos del Señor, tenían el Señor a su favor. Y de pronto los discípulos terminan martirizados, presos. Yo no me imagino la situación de alguno de ellos en la cárcel, privado de todas las posibilidades, sin culpas, sin tener que ver, simplemente por compartir un mensaje, por hacer caso al Señor, por seguir sus pasos. Creo que han tenido un día malo los discípulos también. Es decir, vemos a través de la Biblia varios días malos para diferentes personajes. Pensando en esto, voy al libro de Efesios capítulo 6
que me dice así en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿dónde? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo entendía que para nosotros como hijos de Dios podía venir días malos. Entonces, si vos estás atravesando un día malo, yo quiero animarte porque no sos el único. O no fuiste el único. En la Biblia, muchos días malos. En el Viejo Testamento, días malos. En la época del Nuevo Testamento, días malos. Y hoy en nuestra historia, también hay días malos. Ahora, ¿qué es un día malo? No es un día de 24 horas, porque uno dice, ya está, pasa este día, ya está. Y capaz que no. Tal vez es un periodo de tiempo, capaz que dura más de un día. Y a veces pueden durar semanas, y a veces pueden durar meses. Días malos. Día malo es un tiempo de una situación adversa negativa que uno atraviesa. Que lamento decirte que todos vamos a atravesar. El día malo tampoco es un simple suceso o un simple problema, por más difícil que parezca. Ya está, listo, se te vino el mundo abajo y te quedaste sin trabajo, ya estás, punto. No es solo un momento. Es un poco más de eso. En realidad el día malo son temporadas donde parece que Dios no está de nuestro lado, parece que nos ha abandonado, parece que todo empieza a salir mal, que todo es pésimo, está todo oscuro, que mirás para cualquier lado y no encontrás una salida. Ahí es un día malo. Podemos ser atacados por enfermedades, tragedias, escasez, problemas graves, una serie de situaciones que digo, ¿cómo? Todas juntas, me viene ahora, ¿cómo puede ser que todas juntas? Si estás atravesando un día malo, quiero animarte que el Señor tiene algo para vos esta noche. Ahora, preguntaba yo, ¿para quién es el día malo? Y uno puede decir, no, para los que están sin el Señor, para los que están allá afuera, aquellos que son pecadores. Sin embargo, la Biblia me enseña y me dice que no. Puede haber para ellos también. Pero los días malos es para los creyentes. ¿Cuántos creen en Jesús? Para vos. Para los cristianos verdaderos. ¿Cuántos cristianos verdaderos hay allá? Ya levantan menos la mano, pero bueno, vamos todavía. Para los siervos del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? Para vos también. Para los líderes. ¿Cuántos líderes hay acá? Para los pastores también. Para todo aquel que ha nacido de nuevo y está tratando de llevar una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios, también son los días malos. Estamos en el horno. El día malo no es para los inconversos, no es un castigo de Dios por nuestros pecados, por habernos equivocado, no es una venganza de parte de Dios, ahora viene. No se trata de eso. Ni tampoco una maldición generacional, ahora como viene de allá, digo, tú, todo te va a venir mal, todo mal. No se trata de eso. Es necesario saber que no importa quiénes seamos, todos nos va a llegar un día malo, si hemos confiado y creído en Jesucristo. ¿Qué ánimo me está dando, pastor? ¿Por qué lo cuento? Porque yo me preguntaba eso, digo, ¿qué me pasa? ¿Se me había agarrado una opresión a mí? Y hasta me había enojado y aireado. Y la ligó uno de mis hijos, pobrecito. Le dije cualquier cosa. A Joaquín, allá está.
Es decir, había un momento donde no entendía qué estaba pasando. Claro, después cuando uno medita, entendemos. Y creo que el Señor fue bueno conmigo y me empezó a explicar un poco de qué se trata. Porque yo digo, ¿de quién proviene el día malo entonces? Dijo también el Señor en Lucas 22, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús mismo confrontó a Pedro y le dijo, Pedro, fíjate que a mí Satanás me pidió para sacudirte un poco. Pedro, discípulo amado del Señor. En definitiva, el día malo es una prueba que viene bajo el pleno consentimiento del Señor. Dios permite a Satanás que nos vapulea un poco, que nos sacuda un poco. Pasó con Job. Si usted lee los primeros capítulos de Job, Satanás va con Dios, yo voy a tocarlo a este muchacho, a ver qué te parece, que vos decís que es bueno, que es recto, que... Bueno, entonces Dios le permitió que Satanás trabajara con Job. El día malo permite que el enemigo nos ataque con todas sus fuerzas. Pero dice la Biblia que no ha sobrevenido ninguna prueba hacia nosotros que no podamos soportar. Aunque el enemigo venga a atacarte, dice la palabra del Señor, que vos estás capacitado para soportar todos los ataques del diablo. Aunque sea un día malo. Así que empecemos a pensar que en estos días malos pueden suceder, pueden venir, pueden ocurrir, pero Dios está con nosotros. 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. En otras palabras, aunque vos estés atravesando un día malo, Dios te está acompañando para que vos puedas soportarlo y salir airioso de ese día malo. Una gran ventaja que tenemos. Una gran ventaja. Es decir, hermano, no importa qué tan fuerte sea el ataque del enemigo, Dios sabe nuestra capacidad y sabe hasta dónde podemos soportar. No estás solo. No estás solo. Nunca Dios te va a dejar solo. Jamás. Hay una historia donde Dios prueba a Abraham, y usted la conoce, donde Dios le dice a Abraham, Abraham, a ver, ¿cómo está tu confianza en mí? Anda, agarrá a tu hijo y sacrificámelo allá en el monte. ¿Te acuerdan la historia? Ahí Abraham tuvo una crisis interna. ¿Cómo puede ser? Me imagino yo a Abraham las cosas que pasaron por su cabeza. Tengo que soltar lo que más amo, esa crisis, ese momento de incertidumbre. ¿Cómo tengo que sacrificar a mi hijo? Ponete en los zapatos de Abraham un momento. Pero Abraham ahí fue. Una prueba difícil. Sin embargo, Abraham fue, hizo todo lo que Dios le dijo y a partir de allí Dios obró. Y usted conoce la respuesta, ¿verdad? Siempre Dios va a trabajar con sus hijos, con sus siervos, probándonos en nuestra fe. El día malo es un método de Dios justamente para probar nuestra fe. Me da mucha tristeza y a veces oro por esto, porque conozco muchos hermanos, muchos hijos del Señor, que les tocó atravesar días malos. Y la tristeza que me da a mí es que en esos días malos no pudieron soportar, no pudieron aguantar. Desfallecieron, cayeron y tiraron todo por la borda. Y eso es la mayor de la tristeza, porque ahí es donde el diablo gana batalla. Ahí es donde el diablo se mata de risa de nosotros. Pero la pregunta que yo me hice, y quiero transmitir hoy, y este sería el centro de este mensaje, justamente el mensaje se llama ¿Cómo afrontar el día malo? ¿Cuántos quieren saber?
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos hijos de hoy acá? ¿Cuántos cristianos verdaderos? ¿Cuántos siervos del Altísimo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas. Tened sumo gozo. Decirle a tu vecino, gozate en el Señor. Claro, vos estás diciendo, ¿cómo me voy a gozar con lo que estoy atravesando? Está chiflado este. Primer paso, sumo gozo, dice. Tener sumo gozo. Esa es la capacidad que Dios nos da de tener paz en medio de la tormenta. Tener paz en medio de este momento difícil. Porque uno cuando tiene paz sabe en quién está confiando. Sabe quién es nuestro Padre. Sabe quién es el que está con nosotros. Y la Biblia dice que es más el que está con nosotros que el que está en contra. Tener sumo gozo, tener esa paz que solamente Dios nos puede dar, es la sabiduría o la certeza de que Dios está ahí en el medio. Aunque esté todo pata para arriba. Fe y paciencia. La paz viene justamente cuando uno confía en el Señor, cuando cree en el Señor, cuando uno está sabiendo en quién ha creído, porque la fe es la certeza de lo que espero, aunque no se vea, aunque todavía no esté, aunque todavía la tormenta esté, yo sé que Dios me va a sacar de esta. Estoy convencido de que esta vamos a salir. Tengo esa confianza en Él, porque Él me ha prometido. Entonces, en esos momentos de días malos es cuando uno tiene que aferrarse más al Señor y confiar más en Él. Y por supuesto, como dice este pasaje que leímos recién, lo vuelvo a repetir, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después, si ustedes siguen leyendo este pasaje, el apóstol habla de la armadura de Dios. Y ustedes lo habrán leído muchas veces, pero quiero hacer énfasis en algunas características de la armadura de Dios, que es la que nos va a ayudar a nosotros a sostenernos firmes. Y el apóstol habla acá de la armadura, tomando ejemplo a lo que vivían cotidianamente. Usted sabe que Éfeso era una ciudad romana. Y en cada ciudad que había sido del Imperio Romano, había siempre un ejército de romanos. Y los ejércitos de romanos tenían una vestimenta. Entonces, cada vez que la gente caminaba por la ciudad, veía un soldado romano. Y este soldado romano estaba vestido para la batalla. Entonces toma este ejemplo el apóstol, la figura de un soldado romano, para animarnos a nosotros, para que cuando vengan los días malos podamos tomar la armadura, pero no la armadura de los romanos, sino la armadura de Dios. Y él muestra o da esta comparación de la armadura romana con la armadura que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. Y dice la Biblia, seguimos leyendo, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Esto era un cinto que tenían en el medio de la coraza, un cinto que le ajustaba toda su armadura. Entonces eso se aseguraba para que no se caigan y no se queden, digamos, expuestos los soldados. Ceñidos los lomos sus lomos con la verdad, un cinturón. Y cuando Jesús acá nos enseña, o el apóstol Pablo, la verdad tiene que ver con la verdad de que nosotros entendamos quién es Dios. Entonces, cuando vos estás atravesando un día malo, como decíamos recién, si vos tenés claro quién es Dios, qué hizo por vos, cuánto te ama y todo lo que tiene para darte, cuál es su grandeza, cuál es su poder, aunque haya un día malo, la verdad de conocer a un Dios todopoderoso es la que nos va a sostener.
la verdad y seguridad de quién es Dios, te va a sostener. Entonces, cuando vos estás pasando ese momento difícil ahí, que parece que está todo para arriba, vos sabés, decís, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Dios no me va a desamparar. Yo sé quién es mi Dios. ¿Cuántos saben quién es Dios? Cerrá tus ojos. Yo sé quién es mi Dios. Pensá en esa tormenta, pensá en ese día malo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. No me va a soltar, no me va a dejar solo. Esa es la verdad que nos tiene que sostener. Pero Pablo dice, ceñidos los lomos con la verdad, y dice más abajo, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era lo que se ponían acá para evitar que cualquier golpe de espada lastimaran y cubrieran sus partes del cuerpo, ¿no? Acá, partes vivas, los órganos. La coraza, una coraza de justicia. No es la justicia nuestra, sino la justicia de Dios. A esto se refiere Pablo, la revelación de quién es Dios, como decíamos recién, pero cuando nosotros sabemos quién es Dios, vamos a saber nosotros también cuál es nuestra posición en Dios. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay una posición que Dios nos ha dado a nosotros, que es la que tenemos que tener clara, segura. Yo me imaginaba esto, digo, con razón los discípulos cuando fueron a la cruz, Pedro, que lo fueron a matar por predicar el Evangelio, por decir que Jesús era su Señor, dijo, acá estoy gozoso y contento, no me importa que venga la cruz, porque yo sé en quién estoy creyendo, yo sé la posición que tengo en el Señor. La tenía muy clara, no le importó ni la muerte. Murió por amor a Cristo, sabiendo cuál era su posición. Fíjate si no era un día malo el de Pedro. Por supuesto que fue un día malo. Pero Pedro sabía quién era, tenía claro quién era Dios y sabía cuál era su posición. ¿Sabes cuál es tu posición en el Señor? ¿O te la tiene que aclarar el Señor esta noche? Estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso Pablo dice acá, fortaleceos en el poder de su fuerza, no en el tuyo, en el de su fuerza. El poder de su fuerza. Hay una posición que tenemos nosotros como hijos de Dios y que es la que el diablo quiere bajarnos. Y entonces viene a atacarnos, viene a maltratarnos, viene a sabotear la cabeza, pero vos tenés que decirle, no, yo sé quién soy en el Señor, yo sé la posición que tengo y vos estás bajo mis pies. Dice la Biblia. Hay una posición que el Señor nos da para pararnos firme. Dice más abajo, calzado con el apresto del Evangelio. El calzado de los pies, una sandalia. Obviamente tenían que tener un calzado porque las rutas eran muy peligrosas, muy pasto, espinas, piedras. Había una seguridad y calzados. Con el apresto del Evangelio. Esto a mí me habla y me asegura de la obra que hizo el Señor con nosotros. Por eso decía recién el Pedro, no tuvo problema en morir. Porque él sabía que había una salvación que Dios había prometido para él. Entonces, como decía esta canción, si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. No tengo otra cosa, no necesito otra cosa. Yo sé que un día voy a estar con Él sentado en el lugar celestial allá, en el cielo con Él, disfrutando. Entonces este momento difícil, este día malo, va a pasar más fácil, más tranquilo, menos engorroso, menos trágico. A veces hacemos mucha tragedia en las situaciones que nos toca atravesar. Como que se terminó todo, que se murió todo. No entendemos que Dios está trabajando en estos días malos sobre nosotros, en nosotros y para nosotros. Después dice, el yelmo de la salvación. El yelmo de lo que va en la cabeza. Es la cobertura que ellos tenían para que no se golpee la cabeza. El yelmo nos habla a nosotros, se refiere
a guardar nuestros pensamientos de lo que los dardos del enemigo quiera meter en tu cabeza. Y ahora está todo podrido. Y ahora que te entra menos plata, ¿qué vas a hacer para pagar las cuentas? Y ahora que no cambia nunca, ¿cómo hacemos? ¿Escuchaste alguna cosa de esa en la cabeza? Ponete el yelmo de la salvación ahí. El Señor no terminó con vos. El Señor está con vos. Nada te podrá hacer frente. Jesús está con vos. Al que cree, todo es posible. Cambiar la mentalidad, ponete el yelmo, Señor, sí, yo sé que vos estás, yo tengo una posición, sé quién es el Señor, sé que Dios tiene poder para hacer y deshacer cuando Él quiera, yo tengo una posición como su hijo que Él me dio, un lugar privilegiado, Señor, yo me has salvado, me diste la vida eterna, es lo más importante que tengo, lo más precioso, no tendré plata, no tendré oro, pero tengo la vida eterna, un lugar seguro que voy a ir con vos. Y no voy a hacerte caso a todo lo que me diga la cabeza, diablo y mundo. Empezá a pararte firme en el Señor. La confianza de que nuestro destino está solamente, absolutamente seguro y que ningún ataque nos puede intimidar. Y después sigue diciendo la espada del Espíritu. Se refiere justamente a la espada. Los soldados romanos tenían dos tipos de espada. Una grande, que era la espada que golpeaba, más que, digamos, cortar, golpeaba esa, por supuesto que era filosa, pero ellos tenían una espada más chiquita, una daga, que es con la que podían matar. Y en este caso la palabra dice, se refiere a eso, ¿no? A la palabra, a la espada chiquita, la daga, la que perforaba. Y obviamente la espada en la Biblia menciona y la traduce como la palabra del Señor. Pero viste, nosotros tenemos la Biblia y la Biblia es muy amplia. Es toda la palabra del Señor. Pero hay momentos en las situaciones que nos toca atravesar que el Señor trae a nuestro corazón una palabra rema, un momento específico para una situación específica y para un determinado momento. Y esa es la palabra, esa es la espada que vos tenés para defenderte contra el enemigo. Entonces cuando el enemigo venga, vos vas a empezar a llenar tu corazón de la palabra del Señor. Yo no estoy solo, Dios está conmigo, nunca me va a desamparar. Caerán mira a mi diestra y en mi derecha, pero a mí no me van a tocar. No es con ejército ni espada, es con su espíritu. El Señor está conmigo, no voy a temer, no voy a bajar los brazos. Espada, palabra del Señor. Empezá a llenarte la cabeza de palabra del Señor y vas a salir ese día. Palabra de Dios. Empezá a llenar tu corazón de palabra. ¿Qué es lo que va a atacar al enemigo? Y por supuesto, el último estaba el escudo de la fe. Un escudo. Los soldados romanos, si ustedes observan, si alguna vez vio una película, tenían todo un escudo igual. Y cuando ellos iban a la guerra, todos los soldados se ponían en filita y se ponían uno al lado de otro y se defendían. Entonces cualquiera que venía al enemigo no podían atravesar porque este que estaba acá estaba agarrado con el otro y estaban entrelazados y se hacía un muro. El escudo ese que tenían todos los soldados impedía que todos atravesaran. Solidaridad, equipo, compañerismo. El escudo estaba hecho de manera tal que se podían acompañar con el otro para no caerse, para no golpearse y para que todas las flechas enemigas no lastimaran a nadie. Esto nos habla justamente de vivir con otros, acompañarnos con otros, apoyarnos con otros. Decirle a tu vecino, te necesito, hermano, te necesito. Por eso cuando uno está solo es más difícil lucharla. Aquellos que están medio mal y pasando un día malo, dejan de ir a la célula y más abajo se vienen. La célula es un grupo de contención donde trabajamos unos a otros, oramos uno por otros, no nos debilitamos en la fe. La iglesia es el lugar donde Dios preparó para que juntos podamos nutrirnos, llenarnos del Señor, que el Señor nos ministre. No te quedes solo.
Decirle a tu vecino, no te quedes solo, contá conmigo. No te aísles en los días malos. No te aísles. El Señor está con nosotros. Terminamos. ¿Cuál es el resultado del día malo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a salir victoriosos del día malo. Vas a salir victorioso del día malo. No estás ahí para siempre. Son momentos que Dios utiliza, pero vas a salir en victoria. Debemos estar firmes. Y Dios nos va a devolver todo lo que el diablo nos sacó. Decir a tu vecino, Dios te va a devolver todo y más. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, es lo que pasó con Job. Lea la historia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son vencedores? Vos tenés que decir, yo soy vencedor. La victoria es mía. Decí conmigo, la victoria es mía. Este día va a pasar. Este día es pasajero. La victoria es mía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos todavía. Te hago algunas preguntas para que tengas presente y ya cerramos. ¿Conocés la Escritura? ¿La aplicás a tu vida constantemente? Preguntas. ¿Somos consecuentes en lo que creemos y lo que hacemos? Reflexioná. ¿Actuamos con diligencia ante las necesidades espirituales? ¿Predicamos la palabra de verdad en todo tiempo? ¿Confiamos en la provisión y el cuidado de Dios en los momentos difíciles? Preguntas para reflexionar. Un pequeño test. Termino con esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ponete de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos unos minutos y permití que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón esta noche. Habla con Él con sinceridad. No sé qué momento está atravesando vos, yo no lo sé. Dios sí sabe. No sé si este día, este tiempo es un día muy malo, si está todo oscuro, si está todo turbio, parece que no hay salida, que las cosas no cambian. Tomando la armadura de Dios. Abrazate de su palabra, abrazate de la coraza de justicia. Abrázate de la verdad. Ponete el calzado en los pies. El yelmo de la salvación. El escudo de la fe. La espada del Espíritu. Armate con la armadura de Dios. Esa es la que te va a sostener. Recordá que no va a durar toda la vida. No durará toda la vida. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Presentarle al Señor toda situación. No te olvides que no estás solo. No estás solo. Si estás atravesando un día malo, es porque Dios te ama mucho. Dios está trabajando con nosotros. Tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Espíritu Santo,
Recorre nuestras vidas, Señor, nuestras sillas, nuestros lugares, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder salir victorioso en esta situación, Señor. No quiero bajar los brazos, no quiero tirar todo por la borda, no quiero retroceder.